Quiero invitarlos a que nos ubiquemos en una situación. Para nosotros aquí en la ciudad, aquí en El Socorro, nos queda muy fácil ubicarnos porque las calles son empinadas, la mayoría. Pero si usted vive en una ciudad donde sea muy plano, quiero que se imagine que usted está al mediodía, 11:30 de la mañana, y va caminando por una parte plana, pero llega a un punto donde se inicia una subida. A ver, aquí en El Socorro los invito a que piense que está en la esquina de la carrera 14 con calle 15 y empieza a subir y tiene que ir hasta el barrio José A. Morales. O usted allá en San Gil está en el parque y tiene que subir hasta Lorenzo Alcantús. Y así en tantas ciudades donde hay una parte que es empinada para subir, después de venir por una parte plana. Pues esa es la vida de nosotros, mis hermanos. No vamos siempre por lo plano, no vamos siempre tranquilos, no vamos siempre caminando como sin ninguna situación. Entonces quiero invitarlo a que tome su Biblia y la abra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este es el saludo. Ahora quiero que pase al versículo 7. Dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quién está hablando? El apóstol Pedro. Y dice: el fin es que tengamos la salvación. Este hombre fue un hombre privilegiado. Dentro de los 12, tal vez de los más privilegiados. Miremos algunos privilegios de este señor. Vaya al Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Primer privilegio que podemos mencionar de entre tantos. Vio y reconoció la grandeza de Jesús, la santidad, la omnipotencia y la preferencia del Señor, porque se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, a quien amo tanto. Y Él estaba ahí. Y fue tanto su gozo y fue tanto su entusiasmo que dijo: hagamos 3 enramadas, una para ti, maestro, otra para Moisés, otra es para Elías. Nosotros nos quedamos a la intemperie. Esto aquí vale la pena hacer cualquier cosa. Cuando nos encontramos con el Señor, vale la pena hacer lo que sea. Una segunda oportunidad de Pedro. En el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa,
no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Recordemos, Jairo era un principal de la sinagoga. Su hija enferma y él va al maestro y le dice: maestro, mi hija está enferma, muy enferma. Y entonces el maestro le dice: vamos. Pero cuando íbamos o cuando iban para la casa de Jairo, vino un contratiempo. Una mujer enferma toca el manto de Jesús y tiene que parar. Y él para. Y entonces Jairo seguramente se preocupe. Y en ese transcurso de tiempo, la niña de Jairo muere. Y va hacia la casa y como la gente no creía, como la gente se burlaba, entonces el Señor dice: los que no tienen fe no entran. Y aquí es donde solamente los privilegiados, los que creen en Jesús, los que creemos en Jesús, vemos cosas grandes. Si no creemos, no las vamos a ver. Y entonces los que creían, Pedro, Jacobo, Juan, Jairo y la esposa de Jairo, fueron los que vieron resucitar a su hija. Privilegio más de Pedro, un hombre que vio transfigurar al Señor, ahora lo ve resucitar a una niña muerta, aunque después otros vieron, pero es que aquí es un privilegio, solamente los que creían pudieron ver. Qué bueno que nos quede en el corazón: si quiero ver la grandeza de Dios, tengo que confiar en Él. Debo tener una fe muy especial. Y luego una tercera oportunidad de privilegio de Pedro. En el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Ubíquese en el versículo 36, por favor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Alguien inigualable, alguien que lo es todo, necesitaba una ayuda, necesitaba compañía. Iba con sus 11 discípulos. Judas ya no estaba, pero le dice a 8: espérenme aquí. Y escoge 3 privilegiados, entre los que estaba Pedro. Cuando se habla de los hijos de Zebedeo, se está diciendo Jacobo y Juan, los mismos que estuvieron en la transfiguración, los mismos que vieron resucitar a la niña de Jairo, porque confiaban inmensamente en el Señor Jesús. Y ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le da un privilegio a Pedro, junto con Jacobo y con Juan, pero estamos deteniéndonos en la vida de Pedro. Le da un privilegio a Pedro, que el Hijo de Dios hecho hombre le diga: estoy triste, a lo mejor estoy preocupado. Y si nos trasladamos un poquito en la palabra, Jesús seguramente pensaba: tal vez no sea capaz. Porque después le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: apóyenme, ayúdenme. Que el Hijo de Dios le diga a un hombre: ayúdeme, es un privilegio. ¿Y sabe una cosa? A ti y a mí, el Hijo de Dios nos ha dicho: ayúdame. Cuando dice: por tanto, id y haced discípulos míos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una manera de decirme, ayúdeme, el mundo se está perdiendo. Pero a pesar de esos privilegios, a pesar de Pedro haber sido tan bendecido, pasó por momentos de crisis. Con todo esto, vivió sus crisis. Por eso, usted que me está escuchando en esta noche, hermano, amigo, puede haber vivido momentos de mucha bendición, momentos espectaculares, Cordy, en la presencia de Dios. Pero puede venir un momento de crisis, un momento bien difícil. Y entonces miremos al menos 2 de esos momentos de crisis. Fueron muchos más, pero el tiempo hay que manejarlo, y entonces miremos estos 2. El primero está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Del versículo 69 al 75. Fue el momento cuando Pedro negó al Señor. A él le habían advertido. El Señor es capturado. Minutos antes se la había jugado, 1 hora antes se la había jugado sacando su espada. Pero ahora está bajo presión. La gente lo quiere identificar. Y entonces una criada le dice, ¿no estaba usted con el Nazareno? ¿No estaba usted con él? No, no, señor, yo no estaba. No, señora, yo no estaba. Luego, cuando estaba haciendo frío, alguien le dice, usted también es de ellos. Y no, señor, yo no soy. No, yo no soy. Y luego le dice, la forma como usted habla, le dice otro, la forma como usted habla hace que lo identifiquemos como de ese grupo. Y dice la palabra que llegó a maldecir, Cordy, se salió, pastor, se salió. Llegó a maldecir y negó. Y la palabra dice, en ese momento cantó el gallo. Y es cuando viene la crisis fuerte de Pedro. Si leemos el versículo 75, la palabra dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces ha tenido usted que enfrentar, he tenido yo que enfrentar un momento de crisis? De decir, el maestro dice y yo lo hice. El maestro dice, no lo haga y yo lo hice. Y hemos llorado arrepentidos. Y hemos clamado su misericordia y hemos pedido perdón. Debió ser un momento de crisis tremendo para Pedro. Muy duro, porque le había dicho, yo me hago matar por usted, maestro. Y el maestro le dijo, va a pasar esto. Y no estuvo prevenido. Qué bueno que estemos siempre pensando en lo que el Señor nos dice, para estar prevenidos y no equivocarnos tanto. No puedo decir que no nos equivoquemos, no, porque nuestra imperfección humana hace que nos equivoquemos, pero que no nos equivoquemos tanto y tan seguido. Debió ser un tiempo muy difícil para Pedro. Luego ver o saber que estaban azotando al maestro, que estaban crucificando al maestro. Y seguramente Pedro con su temperamento pensara, y yo pude hacer algo mejor. Otro momento de crisis está en el Evangelio de San Juan, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. En el versículo 1 y en adelante dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias.
y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hasta aquí la palabra no dice que Pedro se haya recuperado de su primer momento de crisis. Ese momento de crisis no le dejó ver las veces que Jesús ya se les había presentado, porque otra vez se dejó ver cerca de Jerusalén. Otra vez se dejó ver hablando con Tomás, pero los ojos estaban vendados por la crisis, por el dolor, por la tristeza. Y entonces Pedro, que está aquí con los discípulos, dice: voy a pescar. Esto ocurrió en Galilea. Antes las cosas han pasado cerca de Jerusalén, ¿sí? Los teólogos dicen que había regresado para seguir trabajando como pescadores. La crisis del desánimo, del desaliento, porque las cosas no salieron como yo las había planeado. En el corazón de Pedro no estaba negar al maestro, pero las cosas no le salieron bien. Y entonces viene el desánimo, viene el desaliento. Yo mejor no sigo. Yo como que no nací para esto. Las cosas no me están saliendo. No, las cosas no tienen que salir como yo las he planeado. Las cosas no tienen que salir como yo pienso que tienen que ser. La palabra del Señor nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y entonces se vive esa crisis. Ahora, yo les invito, mis hermanos, mis amigos, cuidado con ese trabajo de las tinieblas, de la crisis de volver atrás, de escuchar a quien no debemos escuchar, porque eso arrastra más gente con usted, eso arrastra más personas. Si leemos el texto, en el versículo 3 dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Ninguno le dijo: pero ¿cómo se le ocurre? Esperemos, miremos a ver. No, yo me voy a pescar. Vamos a empezar a hacerlo del diario. Y entonces sigue diciendo la palabra: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Lo más grave es que cuando en medio de la crisis tomamos esa decisión, las cosas no salen. Porque el texto dice: y no pescaron nada. Y aquella noche no pescaron nada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que ir mirando hacia dónde vamos y cómo vamos. Las crisis, las pruebas nos dejan ver cómo nos hemos dejado construir por el Señor. Nos deja ver cómo estamos hechos y sobre todo cómo está nuestra fe. Volvamos a la carta de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La crisis va a venir. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la crisis esté en su punto más álgido, en su punto más tremendo, aparece el Maestro. Aparece el que nos llamó. En la vida de Pedro y de los discípulos, dice en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando había dolor, cuando había tristeza, cuando pensaron es mejor quedarnos pescando, apareció el que los había llamado. Y le dijo: ¿no tienen? Está bien, yo aquí tengo. Es más, la palabra dice que había dejado asando un pescado. A lo mejor ese era para Pedro. No, la palabra no dice, pero yo llego a pensar: pronto venga, Pedrito, venga, mire, aquí está su pescadito. No se angustie, aquí lo va a tener, no se devuelva. Sí. Yo en este momento quiero invitarle a algo. Ojalá no sea así. Pero de pronto un momento de crisis se esté presentando en su vida. Una crisis familiar, una crisis laboral, una crisis de relación con las personas. Y de pronto haya venido a usted el desánimo. De pronto se proyectó a algo y eso no salió. Pero el momento no es para ir atrás. Porque cuando estaba pensando Pedro en volver atrás, apareció el que lo llamó. En este momento, el Señor nos está diciendo: ¿tienen algo? ¿Necesitan algo? Cuando la crisis venga, yo lo invito a que piense en algo. No va a ser por mucho tiempo. Será por breve tiempo. Dice la palabra del Señor en la parte final del versículo 6 de la primera carta a los Romanos, en el capítulo 1: aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. No será por mucho tiempo. Pero algo más importante: Jesús va a llegar cuando usted no lo espere. Los discípulos que estaban pescando no esperaban que Jesús llegara, y la palabra dice: y los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Cuando Juan le dice a Pedro: es el Maestro, Pedro sale corriendo para donde el Maestro. Él va a llegar en ese momento de crisis. Por eso, pensemos en las bendiciones y en el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Y en los momentos de crisis, corramos a sus brazos, que no será por mucho tiempo, y Él nunca nos va a abandonar.